Hola chicos, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten un poquito más y comenzamos, ¿ya? 3 minutos comenzamos. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ya, ok. Yo creo que vamos comenzando porque todos hemos tenido un largo día. He recorrido 21 distritos de Lima en todo el día, recién llego. Sorry el cambio de hora, pero cuando uno hace atención asistencial es un problema de no ser dueño de sus horarios. Si el paciente se pone mal, es un queseo. ¿Qué tal el examen? Fácil, ¿no? Ya, comenzamos de una vez, chicos, porque la clase es fácil. Como siempre, en mis clases les remarco varias veces las ideas más importantes y claramente al examen entra las ideas más importantes. De sí, de cardiovascular, generalmente pongo casos clínicos. Ya, esta clase es súper importante, ¿por qué? Porque como han visto en su clase de epidemiología, cada vez vamos a ser más adultos mayores, o sea, va a haber mayor prevalencia de adultos mayores, cada vez somos más mayores de 80 y
y definitivamente ya está comprobadísimo que a más edad, mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? Solo por el hecho de la edad. Ahora vamos a saber por qué. ¿Por qué los viejos tienen mayor riesgo cardiovascular? ¿No? Y obviamente la enfermedad cardiovascular es súper importante porque tiene ciertas características de alta mortalidad, ¿no? Por ejemplo, la cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Primero, vamos a recordar, a conocer, ampliar el concepto de envejecimiento. Tuvieron algunos datos en la clase introductoria sobre envejecimiento por aparatos y sistemas, pero vamos a hacer mayor hincapié en la parte cardiovascular. ¿Cuáles son los cambios normales por el simple hecho de la edad? ¿Ya? Los cambios normales en el sistema cardiovascular están muy relacionados a una tendencia a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque va a haber disminución de las capas elásticas de los vasos sanguíneos con aumento de colágeno, ¿ya? Y uniones al endotelio. Es como si, vamos a llamar, como una especie de cicatrización o fibrosamiento del fibrosis del endotelio, ¿no? ¿Ya? Es una analogía, porque no es precisamente una fibrosis, sino que aumenta el tejido conectivo, el colágeno, y disminuyen las fibras elásticas. Entonces, ¿eso qué va a causar? Mayor rigidez de las arterias, ¿ya? Entonces, las arterias van a estar menos distensibles y eso genera aumento de la resistencia vascular periférica. Y si recuerdan fisiología, eso lo que va a generar es un aumento de la presión, ¿ya? Va además que hay un problema físico-mecánico de rigidez de las arterias, el óxido nítrico va a estar, su función va a estar alterada, ¿ya? Y el mismo endotelio no va a funcionar de manera normal, ¿ya? A nivel bioquímico, no solo físico. Eso relacionado con el tema del óxido nítrico, que si recuerdan es el principal vasodilatador, ¿no? Natural de las arterias, ¿no? O de la parte vascular. Entonces también va a haber tendencia a hipertensión de tipo sistólica, ¿ya? Todo esto también va a generar un aumento de la poscarga y además, como consecuencia, va a haber alteraciones en la perfusión coronaria porque la fase de relajamiento no va a ser igual tampoco. A nivel cardíaco en sí, van a disminuir la cantidad de miocitos y aumento también del tejido conectivo. Siempre va a haber una tendencia a la hipertrofia ventricular izquierda y va a haber un remodelado ventricular. Eso en parte es por pérdida de los miocitos y aumento de los fibroblastos, ¿no? Todo esto va a provocar una disfunción en la fase de relajación. Es por eso que esto va a alterar, porque recuerden que las coronarias se irrigan en diástole, ¿no? Y ahí va a haber una alteración en la relajación, lo que se considera una disfunción diastólica de tipo 1, ¿no? La válvula aórtica va a estar esclerosada por desgaste, aumento de depósitos de no solo de colágeno, sino también de calcio. Y todo esto va a conllevar a que el corazón tenga una menor reserva, es decir, una tendencia a que si hay algún estresor pueda provocar incluso hasta una falla cardíaca, ¿no? Frente al ejercicio, un estrés, una infección. Va a haber también el aumento de los fibroblastos y esta especie de fibrosis de todo el corazón. También va a ser a nivel de la parte del tejido eléctrico. Recuerden que en el corazón tenemos células especializadas en la parte eléctrica que conforman el nodo sinusal y todo el sistema de las de His, etcétera, etcétera, y toda la parte que da eh, la parte eléctrica del corazón, ¿no? Entonces, todo eso también va a tener tendencia a fibrosis y como va a haber un aumento de fibroblastos, aumento de la parte del corazón, toda la estructura va a estar alterada y por eso es más frecuente la prevalencia de arritmias. Sumado a que con el envejecimiento renal siempre van a haber alteraciones en lo que es el manejo de sodio a nivel del túbulo renal, eso también recuerden va a tender a una hipertensión arterial. Ahora, todo esto que estoy conversando de la fisiología normal del envejecimiento, lo tenemos todos los pacientes conforme vamos avanzando en edad. Obviamente, los mayores de 60 serán en menor medida, los mayores de 80 en más intensidad y los mayores de 90 en mucho más intensidad. Ahora, si a eso le suman que el paciente ha sido hipertenso, ha fumado, es obeso, obviamente en mucha mayor medida se va a ver potenciado todo esto, ¿no? ¿Ya?
Pero todo lo que he mencionado ahorita no es patológico, todo es cambio fisiológico del envejecimiento. ¿Ya? Precisamente hemos conversado en el primer caso clínico sobre todo el tema de la tendencia a eh, tener una falla en los varos reguladores, ¿no? De la presión con los cambios posturales, es decir, la tendencia a hipotensión ortostática, porque eso es parte del sistema autónomo, ¿no? Es parte de los reflejos del sistema autónomo, van a estar alterados y más lentos en el adulto mayor. Por eso la alta prevalencia de complicaciones en la polifarmacia y fármacos que bajen la presión, y hay que tener mucho cuidado con ello, por eso son más sensibles a esta hipotensión ortostática. ¿Ya? Y definitivamente tenemos que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares están asociadas a mayor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque cada vez se ha visto que la demencia está muy ligada a disfunción endotelial, problemas isquémicos, de aterosclerosis, etcétera, incluso el Alzheimer. ¿Ya? Definitivamente lo vamos a tocar más adelante cuando veamos un poquito de fibrilación auricular. Hay un mayor riesgo de sangrado en caso de utilizar anticoagulantes, como lo hemos conversado por la biodisponibilidad y la farmacodinamia y farmacocinética. eh, los van a tener un poder de causar efectos adversos, ¿no? Importante al tratar la enfermedad cardiovascular tomar en cuenta siempre la vida. Pacientes adultos mayores de 80, dependientes funcionales, mórbidos con farmacia, la enfermedad cardiovascular tiene que tomarse desde otro punto de vista, ¿ya? Porque vía de guías, de falla de fibrilación, de hipertensión arterial, los fármacos buscan lo que buscan es aumentar. Chicos, ¿hasta dónde me escucharon? Chicos, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Me escuchan? Doctora, En está ese deportivo. hablando sobre los medicamentos que estaban encargados de aumentar y de ahí se Ah, ya. entrecortó. Realmente no se cortó mucho. Los medicamentos están vistos para aumentar la expectativa de vida, es decir, cantidad de vida. ¿Ya? Pero en el adulto mayor, frágil, con corta expectativa de vida, hay que tener mucho cuidado, porque no es tan importante alargar la cantidad de vida, sino la calidad de vida y una vida funcional. O sea, de nada me vale un paciente con falla cardíaca que me viva 100 años si es que va a estar postrado, con disnea, dependiente, con pañal, lesiones por presión, etcétera, etcétera, ¿no? Prefiero que me viva 85 bien vividos, siendo funcional, haciendo sus cosas solos, con un Bartel 100. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al escoger los fármacos porque, como saben, los fármacos pueden impactar negativamente sus efectos adversos, ¿no? Entonces, en un adulto mayor tenemos que tener muy en cuenta no el tiempo de vida, sino el tiempo de vida libre de síntomas y con calidad de vida, ¿ya? Vamos a tocar un poquito de las enfermedades más prevalentes, la hipertensión arterial, ya es importantísima, es llamada el asesino silencioso, causa el 45%, o sea, casi la mitad de muertes por cardiopatía, ya, y más del 50% de las muertes por enfermedad cerebrovascular. Es la cuarta causa de años de vida saludable perdidos, es decir, que discapacita mucho a las personas. Su prevalencia es de 18% en mayores de 15 años, imagínense, ¿no? Este es un dato del 2017 y hay estudios aquí en Perú, el estudio Tornasol, que fueron dos, donde miden la prevalencia a nivel nacional, ¿no? Y miren, son prevalencias altísimas. ¿Ya? En mayores de 80, más de la mitad son todos hipertensos. E incluso en pacientes adultos mayores jóvenes de 60 a 69, casi 50% son hipertensos, ¿no? Y esto está muy relacionado a qué? A medidas higiénico-dietéticas. ¿Ya? Este... Acá les he puesto dos cuadros de lo que es la hipertensión arterial. Son las definiciones. Esa es la guía europea y la guía americana.
¿ya? Si ustedes ven y hacen una comparación de ambas, la guía europea es mucho más permisiva. Recién va a considerar hipertensión grado 1 a partir de 140/90 de diastólica. En cambio, ya hipertensión estadio 1 para la guía americana es a partir de 130/80, ¿ya? Para los adultos mayores es más conveniente usar la guía europea, ¿ya? Porque es mejor no ser tan estrictos al momento de la presión arterial. Ahora, estoy hablando de adultos mayores, ¿ya? En personas jóvenes, mientras más estrictos seamos, es mejor. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes tienen una larga expectativa de vida. Yo tengo que cuidar a este paciente porque va a vivir muchos años, entonces tengo que ser mucho más estricto, porque sí va a dar tiempo a que la hipertensión cause muchos estragos. En cambio, cuando hablamos de adultos mayores, dependiendo del tipo de adulto mayor, ¿ya? Sobre todo, esto es para los adultos mayores que son más geriátricos, que tienen una menor expectativa de vida, que son mayores de 80, dependientes, con deterioro cognitivo, riesgo de caídas, etcétera. Ese tipo de paciente tenemos que ser más permisivos con la presión, porque las presiones bajas pueden ser más perjudiciales que una presión un poquito alta, ¿ya? Entre comillas. ¿Por qué? Porque las presiones bajas ya se ha demostrado en pacientes geriátricos que aumentan el riesgo de caídas, de fracturas, aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, aumentan el riesgo de síncope, ¿ya? Entonces, y además, como el paciente no tiene una larga expectativa de vida, el paciente se va a morir probablemente de otra causa y no va a dar chance a que esta presión un poco alta dé todos los estragos como en una persona que es más joven y que va a vivir mucho más años, ¿ya? Entonces aquí les pongo un cuadro comparativo de la Joint Commission, ¿ya? Que publicaron en el 2016, en donde un poco para que se hagan la idea, lo que más nos interesa son para que vean estas dos columnas, ¿no? La primera y la última sobre todo, ¿no? Que les ayuda a graficar visualmente un poco lo que les he comentado, que es que el objetivo de presión arterial, ya, en un paciente joven, acá le ponen menor de 60, con una expectativa de vida larga, acá le ponen 5 años, pero va a vivir mucho más de 5 años, 10 años podría ser, con una corta evolución de la hipertensión arterial, o sea, recién comienza, recién diagnosticada, y no va a tener pues los daños a órgano blanco aún porque recién está comenzando su hipertensión arterial, no hay cardiopatía isquémica, si tuviera diabetes es una diabetes reciente, y no va a haber una gravedad de enfermedad, ¿ya? Entonces su riesgo de efectos adversos por la medicación va a ser bajo. Entonces este paciente sí tengo que controlarlo estrictamente, ¿no? Como dice la guía americana. ¿Ya? Pero si estamos hablando del paciente totalmente contrario, mayor de 80 años, nos vamos a la última columna, con una expectativa de vida, aquí son un poco exagerados para graficar la expectativa, menos de un año, ¿ya? Pero podría ser menor a 5 años, tiempo de evolución larga de la hipertensión arterial, con una cardiopatía probablemente ya más avanzada porque tiene muchos años de hipertenso y de todos sus factores de riesgo. Si tiene diabetes, va a ser una diabetes de larga duración, con daños a órgano blanco también. Y recuerden que la diabetes y la hipertensión maloran los mismos órganos blancos, ¿no? Entonces va a ser mayor, se potencian lamentablemente. Probablemente ya hay una afección renal avanzada, etcétera, etcétera. Sus factores de riesgo de hacer complicaciones frente a los fármacos es alto. Entonces vean, el objetivo de presión varía, es más permisivo, 15/9 ponen, ¿no? O 150/90. Este es el tipo de paciente frágil, con corta expectativa de vida, con muchos síndromes geriátricos que yo les comento, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque ya a raíz de los últimos años, en algún momento a mis alumnos de práctica les he comentado, ¿qué pasa con las guías, chicos? Las guías normalmente escogen pacientes, antes no escogían pacientes adultos mayores, porque obviamente los adultos mayores tienen mayor riesgo de hacer efectos adversos. Entonces a las farmacéuticas no les conviene meter adultos mayores complejos, geriátricos, complicados en sus estudios. Meten al adulto mayor sano, sin comorbilidades, ¿no? Y eso obviamente no se va a extrapolar. Lo que pasa con esos pacientes adultos mayores que solo tienen 60, 60 años, 70 años, sin hipertensión, sin diabetes, sin falla cardíaca, van a responder igual a un fármaco como un paciente que tiene
multimorbilidad, comorbilidad, riesgo de caídas y que es mucho más geriátrico, ¿no? Obviamente está en más riesgo de tener efectos adversos el paciente geriátrico. Entonces, antes no los ingresaban a los estudios porque el fármaco no le convenía, veían que la mortalidad de ellos aumentaba. Pero con el aumento de la población adulta mayor, el aumento de la expectativa de vida, se han visto la necesidad de ingresarlos a los estudios, no hay de otra, ¿no? Porque si no es una población que estamos a ciegas en cuanto a datos estadísticos. Entonces ya hace unos, creo que alguien me está saboteando. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha, chicos? Sí, doctora. Ya. Ya hace varios años, será pues unos 15 años o 18 años, se comenzaron a ingresar a los estudios a estos pacientes geriátricos. Y estos son los estudios que les menciono aquí. El HIVET fue el primer estudio que demostró que ingresó pacientes mayores de 80 años con falla cardíaca, ¿ya? A un estudio y se vio que la presión podía llegar hasta 150/80 en estos pacientes, ¿ya? Sin ningún aumento en la morbimortalidad, ¿no? Pero, ¿qué tipo de pacientes son los que se benefician de llegar a este límite más permisivo de la presión? Los pacientes de mayor edad, que tienen muchas comorbilidades, frágiles, corta expectativa de vida, dependientes funcionales, ¿ya? Entonces es necesario, de todas maneras, chicos, siempre individualizar al paciente. Si yo tengo un paciente que es adulto mayor de 80, pero que es independiente funcional, no tiene comorbilidades, no tiene dependencia funcional, probablemente necesite ajustar un poco más el tratamiento y no ser tan permisivo con la presión, ¿ya? Por eso les pongo en gigante aquí, individualizar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es la sugerencia o la conclusión del estudio? Porque se vio en el estudio que el control estricto de presión arterial en pacientes frágiles, dependientes, multimórbidos y con corta expectativa de vida aumentan la morbimortalidad. Se mueren antes, se complican antes, se hospitalizan, ¿ya? Y eso está clarísimo. Y después empezaron a salir mucho más fármacos, ¿ya? Mucho más, perdón, estudios. El SHEP1, SHEP2, y en todos los continentes, ¿ya? Y se replicó y se vio que y eso ya es una cosa muy estudiada. Entonces, si nos vamos a conversar sobre el tratamiento de hipertensión arterial, en geriatría o en adulto mayor en general, la parte no farmacológica es súper importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que la polifarmacia y los efectos adversos de los fármacos es más potente o más riesgoso. Entonces, la parte no farmacológica es la que tenemos que hacer más hincapié. Y está demostrado que los adultos mayores siguen mejor las indicaciones de estilos de vida que las personas jóvenes. ¿Por qué? Las personas jóvenes creen que nunca se van a enfermar, que van a vivir mucho tiempo y no hacen caso a lo que uno les dice. En cambio, el adulto mayor sí está más preocupado por su salud, sí quiere mejorar, sí quiere vivir más tiempo y ya se siente más chancadito, entonces hacen más caso. Entonces, sí hay que tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Definitivamente en manejo de hipertensión arterial, disminuir el consumo de sal, ya está demostradísimo que eso baja la necesidad de fármacos o las dosis al menos, ¿no? Las dietas que mejoran el impacto cardiovascular son la dieta DASH o la dieta mediterránea, es rica en ácidos grasos poliinsaturados con omega 3 omega 6, ¿no? Aceite de oliva, aceituna, ¿no? Solo el hecho de cambiar ese tipo de dietas disminuye hasta en 10 milímetros de mercurio la presión. Bajar de peso cada 10 kilos extra, ya, ahí, perdón, disminuye, no aumenta, la flecha está al revés, sorry, hasta en 3 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado con los frágiles, porque a un paciente hipertenso no controlado, que pesa 42 kilos y tiene un índice de masa corporal de 18 o 16, no se me va a ocurrir decirle, señor, baje de peso para bajar su presión, ¿no? Porque si lo bajo de peso, no solo va a bajar la presión, sino va a bajar la masa muscular y lo voy a fragilizar más. Entonces, siempre es individualizar, chicos, ¿ya? Ojo con los frágiles, no hay que recetarles bajar de peso, sino lo que sí, ejercicio, buena alimentación y el resto de medidas, ¿no? Sal, consumir ácidos grasos omega 3 omega 6. El ejercicio cardiovascular, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, ¿no? Es lo que ha demostrado un impacto en la disminución del riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los ejercicios cardiovasculares? Si están ahí despiertos, ¿alguien me dice cuáles son ejercicios cardiovasculares?
chicos? ¿Aló? Correr, saltar la soga. Ya. A los adultos mayores es difícil que te salten las sogas porque suelen tener a veces trastorno de marcha, pero sí, correr, nadar, bicicleta, estacionaria de verdad, ¿ya? Todos los ejercicios que se usan para bajar de peso en realidad también, ¿no? Disminuir estrés, que a veces es un poco la parte difícil, tratamiento de ansiedad, depresión. Y bueno, consumo de tabaco, alcohol también, ¿no? Eliminarlo. En lo que es farmacoterapia, iniciar dosis reducidas. Ya generalmente iniciamos la mitad de la dosis habitual y es preferible quedarse cortos a sobredosificar, como en el caso clínico de la segunda semana. ¿No? Si yo no estoy seguro que el paciente tiene presión alta, mejor dejarlo con su rescate de captopril y ver primero y realmente que las presiones estén altas y que se cumpla el criterio de 2 tomas de presión en momentos distintos, ¿no? Para considerarlo hipertenso y iniciar dosis reducidas por todo lo que estamos mencionando, el aumento de la hipertensión ortostática, riesgo de caída, fracturas, etcétera. ¿Ya? No hay un fármaco ideal, siempre tenemos que individualizar. En las guías lo que hablan de elección son las tiacidas, que es hidroclorotiazida a la cabeza, los YECAS y ARA2 y los bloqueadores de canales de calcio de larga duración. Ahí entra el amlodipino, el nifedipino, ¿ya? Normalmente un muy buen fármaco son los ARA2, es el que menos efectos adversos tiene. Y los YECAS, la ventaja que tiene que son más baratos, pero a veces el efecto adverso de tos puede ser una limitante. Aquí hay un recuadro un poco para ver qué tipo de fármaco va mejor según las comorbilidades del paciente, ¿no? Y qué efectos adversos tiene. Por ejemplo, para un paciente con gota, no debemos dar diuréticos tiacídicos porque aumentan el ácido úrico. Un renal tampoco, ¿ya? Los beta blockers no hay que dar en asma ni EPOC, salvo sean cardioselectivos como bisoprolol o metoprolol, ¿ya? Los IECAS, no en embarazo, bueno, eso no lo vemos en adulto mayor, ¿no? Cuando hay una depuración menor a 30 no podemos dar IECAS ni ARA2. Los calcio antagonistas se usan mucho en eh, pacientes, pacientes renales, perdón, ¿ya? No son recomendables tampoco en falla cardíaca. Y los ARA2 en realidad son probablemente los mejor tolerados, ¿ya? Pasamos a falla cardíaca, ¿ya? La principal causa de falla cardíaca es la hipertensión arterial. Su prevalencia aumenta con el aumento de la edad, ¿no? A partir de los 90 hay un 38%, miren esa cifra, es altísima. Entonces, por todos los cambios fisiológicos de envejecimiento que hemos visto al inicio, eso a partir de los 90 años va a estar bastante marcado, ¿no? Y es por eso que un paciente muchas veces de 90 años que no pueda tener el antecedente de falla cardíaca venga con una neumonía o una sepsis por ITU y haga falla cardíaca funcional, ¿ya? Es decir, el esfuerzo físico que le causa la infección, porque recuerden que una infección es como un estrés metabólico y el paciente es como si estuviera corriendo una maratón, ¿no? Un paciente con neumonía o con sepsis por ITU, ¿ya? Entonces, eso va a generar que sus cambios cardiovasculares normales para su edad se descompensen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la hidratación en pacientes mayores de 90 y con el tipo de estrés que le vamos al que lo vamos a someter, ¿no? Abajo, bueno, ¿por qué está asociada la falla cardíaca? Pues está muy asociada a la edad, al estrés oxidativo de la edad, inmunosenescencia, alteración de los telómeros y ahora que están de moda ¿cómo se llama? Los probióticos, ¿no? Están de moda los probióticos. Hay muchos estudios que están hablando de enfermedad cardiovascular, demencia, asociado a la microbiota intestinal o el microbioma oral, ¿no? Eso todavía está un poco en estudio, pero es interesante. Ya saldrán cosas nuevas. Esto de aquí es un gráfico de cómo se produce los cambios a nivel cardiovascular con la edad, ¿no? Según las comorbilidades, esto se va a ver más marcado, ¿no? Entonces va a haber una hipertrofia, aumento del colágeno, el remodelado no solo vascular, sino también de la parte cardíaca. Incluso se está estudiando, está viendo cada vez más la asociación de amiloidosis, ¿no? No solo aumenta el colágeno, sino a veces en algunos pacientes, según su riesgo, puede haber depósitos de amiloide. Pero generalmente va a haber tendencia a hipertrofia y fibrosis, ¿no? Falla cardíaca.
¿ya? Y obviamente siempre el resultado negativo, el mayor riesgo cardíaco es en hombres más que en mujeres. ¿Qué más? Factores de riesgo, ya el principal a la cabeza, hipertensión arterial, pero obviamente todos los factores de riesgo cardiovascular tienen que ver, ¿no? Coronariopatía, obesidad, tabaco, sedentarismo, obesidad, dislipidemia, alcohol. Y otras comorbilidades asociadas a la falla cardíaca, es decir, que son muy frecuentes, tenemos la fibrilación auricular, anemia, enfermedad renal crónica, diabetes, depresión, trastorno del sueño, patología pulmonar. Esto de aquí, chicos, es sobre el tratamiento farmacológico, que según las clases funcional, la clase funcional se establece a partir de la disnea, ¿no? Clase uno es que no tiene disnea y la clase 4 tiene disnea al reposo, es la más severa. Y según eso le vamos colocando los fármacos. No suelo preguntar o mandar preguntas mucho sobre farmacología porque esto para cuando ustedes puedan tratar pacientes ya va a haber cambiado y van a haber fármacos nuevos. Entonces no lo veo muy útil. ¿Ya? Pero si quieren revisarlo, ahí pueden ver, ¿no? La base siempre es un YECA o ARA2 que ayudan a mejorar, dan nefroprotección y ayudan a mejorar el remodelado cardíaco. ¿Ya? Un diurético de tipo inhibidor de la aldosterona, como la espironolactona, que aumenta, mejora la sobrevida. ¿Ya? Y en casos de descompensación, la furosemida, que es más que nada un sintomático. ¿Ya? Ahora hay fármacos nuevos también, que actúan también a nivel de lo que es la glucosa, con nefroprotección y protección en pacientes con falla cardíaca, como la dapaglifosina. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que es fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente en pacientes con hipertrofia auricular izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un estiramiento severo de lo que es el sistema eléctrico del corazón. ¿Por qué es la arritmia que vamos a atacar y la más importante? Porque es una arritmia que causa cardioembolia, es decir, isquemia cerebral, ¿ya? Lanza coágulos al cerebro. ¿Ya? Es la causa del 15% de toda la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Es mucho más prevalente, obviamente, en el adulto mayor y a más edad, más riesgo de fibrilación auricular, por lo que habíamos comentado, el remodelado, la fibrosis del sistema eléctrico. Entonces, cualquier descompensación del adulto mayor puede causar el debut de una fibrilación auricular, llámese infección, llámese isquemia, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene una alta mortalidad, discapacita mucho al causar enfermedad cardioembólica al cerebro, ¿no? Perdón, ya. Los pacientes con fibrilación auricular ya se ha demostrado que tienen más del doble del riesgo cardiovascular y mortalidad que un paciente que no tenga fibrilación. La anticoagulación ya se ha visto que sí reduce hasta un 66% el riesgo cardiovascular de estos pacientes, ¿ya? Ahora, la fibrilación auricular tiene tres tipos de tratamiento. El principal es la anticoagulación, porque como es una enfermedad cardioembólica, hay que anticoagular al paciente para prevenir los SBs isquémicos, ¿ya? Entonces hay que anticoagular. La otra parte que hay que ver es uno si es que se cardiovierte, o sea, se controla el ritmo, y lo tercero es controlar la frecuencia, ¿ya? Ahora, los pacientes adultos mayores son malos candidatos para cardiovertir. ¿Por qué? Porque normalmente se debe cardiovertir al paciente que no tiene alteración estructural. ¿Por qué? Porque si ya hay alteración estructural, yo cardiovierto al paciente a ritmo sinusal, ¿ya? Y va a volver, como la falla está en la estructura del corazón, que eso no lo vamos a cambiar, va a volver a fibrilar en cualquier momento. Entonces no tiene sentido. Aquí en cardiovierto a pacientes jóvenes, ¿no? En una época era muy común tomar licor con Red Bull, por ejemplo, y era común que después de una borrachera llegara el paciente joven a emergencia con una fibrilación auricular por irritabilidad cardíaca por el alcohol sumado a este estimulante, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y a esos pacientes sí hay que cardiovertirlo porque su corazón es normal. El tema es que ha fibrilado por el consumo de tóxicos. ¿Ya? En cambio, en un adulto mayor, ¿para qué lo devuelvo a ritmo sinusal? Si es que ya tiene estirado el sistema eléctrico, si es que va a volver a aparecer en cualquier momento. Y ahí probablemente no lo pueda cardiovertir. Entonces no se cardiovierte un adulto mayor, salvo inestabilidad hemodinámica. ¿Ya?
La única indicación de cardiovertir un paciente adulto mayor es si tienes inestabilidad hemodinámica por la fibrilación auricular. ¿Ya? En cambio, lo más importante en el adulto mayor es controlar la frecuencia, no el ritmo. Recuerden que la fibrilación auricular es ausencias de ondas P, ¿no? Y RRs irregulares para el EKG, ¿ya? La BGI es muy importante en un paciente con fibrilación auricular para ver su riesgo, sobre todo para anticoagular. Y la parte social impacta eh, muy mucho en la toma de decisiones para poder anticoagular, ¿ya? La estratificación de riesgo para anticoagular un paciente con fibrilación auricular usa el score más nuevo, es el de la derecha, el CHA2DS2, ¿ya? Si tienes más de 2 puntos o más, perdón, 2 puntos o más, y es indicación de anticoagular. Entonces, solo teniendo 75 años, ya, perdón, más de 2 puntos más de 2 puntos se anticoagula. Solo teniendo 75 años y siendo mujer, ya tienen sus 3 puntos y ya se anticoagula. Entonces imagínense si tienen todo el resto de enfermedades, peor. O sea, la gran mayoría de pacientes fibriladores adultos mayores dan altísimo riesgo de SB, porque los que dan más de 2 puntos de CHA2DS2 se deben anticoagular. ¿Ya? Pero tenemos la contraparte, que es el riesgo de sangrado. Todavía sigue estando en vigencia esta escala, que es un poco antigua, pero es la escala de Hasbled, que es para ver el riesgo de sangrado, ¿no? Si nos salen más de 3 puntos o más, ya es un riesgo alto de sangrado y yo debo tener las orejas paradas para ver si voy a anticoagular a ese paciente, ¿no? Involucra si es que el paciente está con una presión sistólica mayor a 160, o sea, descompensada la presión arterial, si tiene insuficiencia renal o hepática, ¿ya? Si te ha tenido strokes previos, si ha tenido predisposición a alguna hemorragia digestiva, cerebral, etcétera. Si hay un INR lábil, antes eso se veía, el INR es, acuérdense, el factor que va con el tiempo de protrombina, ¿no? Para ver la coagulación, ¿ya? Y si vemos que tiene un INR que cambia o varía mucho en el tiempo, puede haber mayor riesgo de sangrado. El hecho de tener más de 65 años y si toma fármacos antiagregantes o AINES, ¿no? Que también se consideran, tienen un efecto antiagregante, alcohol o drogas, ¿no? Si tiene más de 3 o igual a 3, hay un alto riesgo. Ahora, no quiere decir no anticoagular, al final uno decide según el riesgo, ¿ya? Estos son los tipos de fibrilación auricular. La silente que no causa síntomas, la paroxística es la que aparece y desaparece. La mayoría de pacientes está aquí, porque pueden nunca causar síntomas y lamentablemente algunos pacientes vienen de frente ya con el DCB. Entonces, por eso que los pacientes con hipertensión arterial debieran hacerse un Holter anual al menos, sobre todo cuando ya ven que tienen dilatación auricular izquierda, ¿ya? La FA persistente, que es de más larga duración y bueno, termina siendo permanente al final. Entonces, como ven, primero causar las condiciones concomitantes, ¿no? Si hay algún tóxico, alcohol, medicación, cafeína, ¿no? Puede empeorar. El tema de la anticoagulación está indicada en toda fibrilación auricular. El control de la frecuencia también en toda fibrilación auricular, pero la cardioversión o antiarrítmicos en una parte, ¿no? ¿Ya? Si ya es persistente, no tiene sentido cardiovertir, es lo que les decía. Y ahora hay también tratamientos más modernos con cardiología intervencionista, con ablación, cuando no responde a fármacos generalmente, ¿no? Y cardioversión solo en inestabilidad hemodinámica. Todos los fármacos para control de frecuencia, los antiarrítmicos, ¿no? Y los bloqueadores beta, generalmente se usan los cardioselectivos para evitar los efectos adversos, sobre todo a nivel pulmonar, broncoespasmo. Ahí tienen a bisoprolol, ya, metoprolol a la cabeza. Los antagonistas de canales de calcio, pero los otros, ¿no? Los no hidropinínicos, diltiazem, verapamilo, y es un poco más antigua, se usa más en pacientes renales, ¿ya? Tratar de no usar en falla cardíaca. La digoxina también puede controlar frecuencia, amiodarona también se puede usar, ¿ya? Y la anticoagulación, ¿no? Entonces, ese es el pilar del tratamiento en adultos mayores, la anticoagulación con un medicamento que controle frecuencia, ¿ya? Y estos anticoagulantes que les coloco son los, entre comillas, nuevos anticoagulantes. Ya tienen como 15 años, me parece. Estos son los estudios en donde se dio la aprobación a los fármacos y son los de menor riesgo de sangrado frente a warfarina, que era lo que teníamos antes, ¿no? Antes había warfarina, heparina y heparina de bajo peso molecular. Las desventajas de las heparinas es que son
invasivas, o sea, son inyectadas, ¿no? De la heparina es que hay que controlar TP y NR, ¿ya? A cada rato. Causa dolor, puede causar equimosis a la aplicación. La enoxaparina, el costo, es costo alto y también es invasivo, es un inyectable, o sea, las heparinas de bajo peso molecular. Y la warfarina es de bajo costo, de gran potencia, pero es un fármaco probablemente que tiene el inserto más largo con la mayor cantidad de efectos adversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se metaboliza a nivel de citocromo P450, que es la principal vía metabólica de los fármacos. Entonces, en un adulto mayor que va a usar warfarina, escogería el adulto mayor que no tiene dinero, que es independiente, que no tiene riesgo de caídas, para que no se golpee la cabeza o tenga un dedo sangrado, y que no tome fármacos, porque la warfarina tiene una lista de interacciones gigantesca y es muy lábil, incluso la dieta la altera, ¿no? Si yo como alimentos ricos en vitamina K, el efecto de la warfarina se disminuye, ¿ya? Si hay fármacos que aumentan y disminuyen su poder, y si la warfarina se disminuye, aumenta el riesgo de DCB, ¿no? Porque no estoy anticoagulado. Es muy lábil la warfarina. ¿Ya? Y las dosis de warfarina son muy diferentes de persona a persona. Yo me puedo anticoagular con un cuarto de tableta. Mi mamá se puede anticoagular y ser necesaria 2 tabletas enteras, ¿no? Es muy diversa su efecto en cada persona, muy idiosincrática. Entonces, un fármaco idealmente no a usar en adultos mayores frágiles, con polifarmacia, comórbidos, con riesgo de sangrado, caídas, trastorno de marcha, ¿no? Y esto, de estos, el que menos riesgo de sangrado tiene es el apixaban, chicos, ¿ya? Las desventajas de estos nuevos anticoagulantes, que son inhibidores del factor 10, ¿ya? La ventaja, menos riesgo de sangrado, sobre todo el apixaban. La ventaja es que no tienen que estar pinchando al paciente para ver cómo está el TP y el INR, como la warfarina, la heparina, ¿ya? Eso disminuye costos, es menos invasivo. Pero la desventaja es el costo, ¿no? Cada una de estas pastillas está entre 7 y 10 soles por día, ¿ya? Entonces la mayoría de seguros no lo tiene, los seguros públicos al menos no lo cubren y no están al alcance de todos, pues, ¿no? Pero es el fármaco más seguro para anticoagular a adultos mayores. La guía de fibrilación auricular, ya desde hace varios años, comenta un acápite pequeño, pero al menos lo comenta, que para antes de anticoagular un paciente, por más riesgo alto de SB isquémico que tenga, hay que tomar en cuenta lo social, ¿no? O sea, si tengo un paciente frágil, con trastorno de marcha, riesgo de caída, que vive solo, tengo que pensarlo 3 veces antes de anticoagular, ¿no? Sobre todo si ya tiene cierta dependencia, ¿ya? Siempre es primum non nocere. Mm, Entonces, de todas maneras, es siempre individualizar el paciente y sus riesgos. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, gracias por su atención. Antonella, te paso la grabación. Me falta pasarte una grabación de ayer y la grabación de hoy para que se lo pasen a los que no se han podido conectar. ¿Ya? Sí, doctora, gracias. Ya, listo. Buenas noches. Gracias, chicos.